La historia del automóvil está llena de exageraciones, pero pocas tan gloriosas como la época en la que los motores parecían construidos sin ningún tipo de límite. Era un tiempo en el que la eficiencia no importaba, el consumo era casi una anécdota y el ruido era parte del encanto. Aquellos bloques gigantescos nacieron de una mezcla de ambición, orgullo industrial y una necesidad casi cultural de demostrar poder. Hoy, cuando vivimos rodeados de motores diminutos y turboalimentados, cuesta imaginar que alguna vez alguien creyó que la verdadera ingeniería consistía en hacer todo más grande. Pero pasó, y dejó una huella imposible de borrar. Por eso, en este vídeo vamos a viajar a esa época en la que la cilindrada era la forma más directa de medir la grandeza, y donde cada marca quería tener el monstruo más imponente bajo el capó. Durante décadas, la frase «más grande es mejor» no era un chiste, era una filosofía de diseño. No había normativas estrictas de emisiones, ni guerras por la eficiencia, ni obsesión por el consumo. Lo que importaba era la sensación de poder absoluto. En los años 50, 60 y 70, especialmente en Estados Unidos, el coche no era solo un medio de transporte, era un símbolo de estatus, una declaración de intenciones y, en muchos casos, una herramienta para impresionar. Los fabricantes sabían que un motor enorme no garantizaba velocidad, pero sí garantizaba presencia. El tamaño bajo el capó decía más que cualquier cifra oficial de potencia. El contexto cultural era clave. La posguerra trajo optimismo, crecimiento económico y carreteras infinitas. Las familias viajaban cientos de kilómetros sin preocuparse por el gasto. Los fabricantes estaban atrapados en una carrera silenciosa por ver quién podía construir el vehículo más grande, más cómodo y con el motor más descomunal. A eso se sumaba otro factor decisivo: la obsesión americana por el lujo enorme. Cadillac, Lincoln, Mercury, todas querían colocar en el mercado un coche que fuera literalmente un salón rodante. En ese mundo nació una industria de gigantes mecánicos, motores que no buscaban ser eficientes, sino dominantes. Bloques con un peso y un tamaño absurdos, pero capaces de mover toneladas como si fuera lo más natural del mundo. A veces eran torpes, otras veces brillantes, pero siempre exagerados. Y ese exceso es, precisamente, lo que los convierte en leyenda. Hoy los vemos como una locura maravillosa, pero en su momento eran la culminación del sueño americano. Potencia sin pedir permiso. Y aunque esa época ya no volverá, sus motores siguen siendo un recordatorio de lo que significaba diseñar sin miedo. El Ford 430 fue uno de los primeros grandes colosos de esa filosofía. Era un motor nacido para mover coches que hoy consideraríamos barcos de más de 2,5 toneladas, pero en su época eran la definición de lujo. Este Coupe 8 de 7 litros apareció en 1958 dentro de la familia Mercury Edsel Lincoln, y su propósito no era competir en velocidad, sino en presencia. Ford sabía que Cadillac dominaba el segmento del lujo, así que decidió responder con algo que no dejara dudas: un motor enorme, silencioso y con un par motor que convertía cualquier pendiente en una anécdota. Lo fascinante del 430 no era solo su potencia, que podía superar los 400 caballos dependiendo del año, sino su comportamiento. Era un motor pensado para no llamar la atención. Nada de rugidos agresivos, nada de explosividad juvenil. Su misión era empujar a sedanes gigantes con la suavidad de un transatlántico, y eso lo hacía de forma impecable. Los Lincoln Continental equipados con él parecían flotar más que rodar, y esa sensación era parte de su identidad. No eran coches rápidos, eran coches que imponían. Ford incluso se atrevió a llevar este motor a NASCAR. No tuvo el mismo éxito que los Hemi o los Big Block más deportivos, pero demostró que, si hacía falta, también podía plantarse en un circuito. Sin embargo, su terreno siempre fue la carretera abierta, donde la combinación de silencio y torque era prácticamente insuperable. Un Continental marquetrero con el 430 bajo el capó era una declaración de lujo desmedido, y aunque hoy esos coches parezcan exagerados, representan una época en la que la comodidad valía más que la eficacia. Si hubo un motor que rompió todas las escalas, ese fue el 426 Hemi. El apodado elefante, no solo por su tamaño, sino por la forma en que ocupaba todo el vano motor, nació para dominar en competición. Chrysler lo lanzó en 1964 como un bloque diseñado exclusivamente para ganar. Sus cámaras de combustión hemisféricas no eran un capricho técnico, eran una revolución. Permitían un flujo de aire más eficiente, una combustión más limpia y, sobre todo, una potencia que dejó temblando a toda la competencia. Las cifras oficiales hablaban de 425 caballos, pero cualquiera que conozca la historia sabe que estaban por debajo de la realidad.
En versión de competición superaba con facilidad los 500 caballos, convirtiéndose en una bestia para drag racing y en un dolor de cabeza para NASCAR, que terminó restringiéndolo por su dominio. Pero lo más increíble fue cuando Chrysler decidió ofrecerlo para la calle. El Street Hemi cambió por completo la industria. De repente, un ciudadano podía comprar el mismo motor que arrasaba en las pistas y montarlo en coches como el Charger, el Roadrunner o el legendario Barracuda. El resultado fue inmediato. Nacieron algunos de los muscle cars más deseados de todos los tiempos. Hoy, un coche original con un 426 Hemi alcanza precios altísimos porque no es solo un motor, es un mito. Representa la época en la que los fabricantes se atrevieron a desafiar cualquier norma con tal de crear algo inolvidable. Y ese es, quizás, su mayor legado. No solo fue grande en tamaño, sino en impacto. Su sombra sigue presente en cada conversación sobre motores legendarios. En los años 70, cuando la guerra del músculo estaba en su punto más caliente, Chevrolet decidió que no había otra forma de mantener su corona que creando algo descomunal. Así nació el 454 Big Block, un motor de 7,4 litros que se convirtió en leyenda desde el mismo día que salió de fábrica. Formaba parte de la familia Mark IV y se presentó en 1970 con varias configuraciones, aunque hubo una que eclipsó a todas, el LS6. Ese motor, montado en el Chevelle SS, entregaba oficialmente 450 caballos, pero la realidad era aún más salvaje. En sus mejores versiones, el 454 podía superar con facilidad los 500 libras-pie de torque, y eso convertía a cualquier coche que lo montara en un auténtico misil. El Chevelle LS6 era capaz de bajar de los 14 segundos en el cuarto de milla siendo completamente de serie, algo impresionante incluso hoy. Pero Chevrolet no lo reservó solo para un modelo. El Corvette, el Monte Carlo e incluso algunas pickups de alto rendimiento llegaron a equiparlo, demostrando que este motor no tenía límites. Era potencia bruta, sin filtros, sin compromisos. Lo curioso es que el 454 sobrevivió incluso cuando la crisis del petróleo arrasó con casi todos los motores grandes. Muchos, un V8, fueron estrangulados o directamente retirados, pero el Big Block siguió vivo en versiones más moderadas para pickups y SUVs hasta los años 90. Esa resistencia es una de las razones por las que el motor sigue siendo tan respetado. Un 454 bien afinado con carburadores de 4 gargantas emite un sonido que te eriza la piel. Es la banda sonora del músculo americano. Y aunque la industria haya cambiado, su legado sigue rugiendo en garajes, proyectos y competiciones amateur en todo Estados Unidos. A finales de los años 20, cuando el lujo automotriz era casi una competición de egos, Cadillac decidió que no bastaba con tener los coches más grandes. Querían algo que demostrara, sin discusión, que estaban por encima del resto. Así nació el Cadillac Kunto 16 Series 452, presentado en 1930 con un motor de 7,4 litros repartidos en 16 cilindros. Nunca antes un fabricante americano había producido un motor así en serie. Era un ejercicio extremo de ingeniería pensado para alcanzar la suavidad absoluta. Este motor no buscaba potencia bruta, aunque sus 165 caballos eran imponentes para la época. Su verdadero encanto estaba en el refinamiento. Funciona tan suave y silencioso que parecía imposible que fueran 16 pistones moviéndose al unísono. Las culatas de aluminio, los carburadores dobles y la atención obsesiva al equilibrio interno lo convertían en una obra maestra de precisión. Conducir un Cadillac Kunto 16 no era simplemente desplazarse, era viajar como si el asfalto no existiera. Este modelo se convirtió en un símbolo de estatus inmediato. Solo la élite más rica podía permitirse semejante extravagancia en plena Gran Depresión. Su tamaño era intimidante, su presencia elegancia pura y el hecho de montar un V16 lo hacía directamente mítico. Hoy es un icono absoluto del lujo estadounidense. Cada unidad sobreviviente es prácticamente una pieza de museo ambulante, un recordatorio de la época en la que Cadillac se atrevió a mirar al mundo y decir: nadie hace coches como nosotros. Y tenían razón. El Lincoln 462 Mel fue otra demostración del exceso típico de los años 60. Si el 430 ya era un gigante, este iba un paso más allá.
con 7,6 litros, apareció en 1966 montado en el Lincoln Continental, uno de los coches más majestuosos que se hayan fabricado. Este motor no tenía intención de ser deportivo. Su misión era simple: mover más de 2,5 toneladas con una suavidad casi irreal, y lo lograba con facilidad gracias a sus 340 caballos y casi 490 libras-pie de torque. Este motor ocupaba prácticamente todo el vano, lo que hacía que cualquier reparación fuera una odisea. Pero ese mismo tamaño le daba una presencia imponente. No era un motor diseñado para gritar, sino para empujar sin esfuerzo, como si llevar semejante peso fuera lo más natural del mundo. En carretera abierta, un Continental equipado con el 462 daba la sensación de navegar. Era un coche que parecía ignorar las leyes de la física por pura contundencia mecánica. Lincoln apostó por este motor porque representaba exactamente lo que la marca quería transmitir: poder absoluto sin estridencias, lujo sin alardes, elegancia silenciosa. Y aunque la eficiencia no formaba parte de la ecuación, a los compradores no les importaba. Querían ese tipo de grandeza. Hoy, un Continental clásico con este motor es una pieza de colección que representa la cúspide de una filosofía que ya no existe. Cuando abres su capó, no solo ves un motor enorme, ves una declaración de intenciones de una época en la que todo se hacía a lo grande porque nadie imaginaba que, algún día, el mundo pediría lo contrario. En pleno auge de los muscle cars y cuando la competencia por ver quién tenía el motor más grande parecía no tener techo, Cadillac decidió que su territorio no era la velocidad, sino el lujo desmesurado. Así nació el 472, un V8 de 7,7 litros presentado en 1968. Desde el primer momento dejó claro su propósito: entregar torque en cantidades absurdas desde muy bajas revoluciones. Con 375 caballos y más de 525 libras-pie de par, este motor convertía a coches gigantescos como el Fleetwood o el Eldorado en auténticos titanes del confort. Pero Cadillac no se conformó. 2 años más tarde lanzó el 500, un motor aún más grande de 8,2 litros, el mayor jamás producido para un coche de fabricación masiva. En su versión más potente, alcanzaba los 400 caballos y un torque que rozaba lo ridículo. Era tan exagerado que parecía pensado para mover un barco, no un automóvil. La filosofía era simple: si el coche era enorme, el motor debía serlo aún más. Ignorar la eficiencia era parte del encanto. La llegada de la crisis del petróleo en 1973 marcó el principio del fin para estos gigantes. Las normativas de emisiones y el aumento del precio del combustible obligaron a Cadillac a recortar potencia y, finalmente, a abandonar esta era de exceso. Aún así, el 472 y el 500 siguen siendo recordados como el último grito del lujo desbordado estadounidense. Hoy, ver un Eldorado con el 500 es presenciar un capítulo clave de la historia del motor. El momento exacto en que el tamaño dejó de ser la única respuesta, pero no dejó de ser inolvidable. Al otro lado del Atlántico, en plena lucha entre fabricantes de lujo, Bentley tenía claro que no podía quedarse atrás frente a los gigantes americanos. Su respuesta llegó en 1930 con el famoso 8 litros, un 6 cilindros en línea que definió toda una época. Era un motor gigantesco, con 7,9 litros de cilindrada, diseñado para mover un coche que medía más de 5 metros y pesaba más de 2 toneladas. Pero lo impresionante no era el tamaño, sino la filosofía detrás de él: construir un automóvil capaz de superar las 100 millas por hora con un silencio y una suavidad incomparable. El 8 litros entregaba alrededor de 230 caballos, una cifra extraordinaria para la época. Bentley estaba obsesionada con la idea de que la verdadera elegancia no consistía en acelerar más que nadie, sino en hacerlo sin esfuerzo, sin ruido y sin vibraciones. Era un enfoque completamente distinto al americano: menos brutalidad, más refinamiento. El conductor debía sentir que dominaba la carretera sin tener que levantar la voz, y ese motor lo hacía posible. El problema fue el momento histórico. Su lanzamiento coincidió con la llegada de la Gran Depresión, lo que redujo las ventas a apenas un centenar de unidades. Como obra de ingeniería era sublime, pero como producto comercial fue víctima de un mundo que se estaba desmoronando. Hoy, cada Bentley 8 litros sobreviviente es una joya absoluta, una pieza que representa el intento británico de construir el coche de lujo definitivo antes de que la crisis global obligara a todo el mundo a pensar más pequeño. Su legado sigue intacto. Fue el coche que demostró que el lujo también podía medirse en litros, pero de otra forma. Mientras Cadillac y Bentley peleaban por el trono del lujo extremo, un fabricante más pequeño decidió entrar en el juego con una propuesta tan ambiciosa como sorprendente:
Marmon, una marca prestigiosa pero modesta en recursos, lanzó su 16 cilindros en 1931. Con un motor de 8 litros fabricado en aluminio, el Marmon 16 no solo buscaba competir con Cadillac, sino superarlo en tecnología, ligereza y diseño. Era un sedán de lujo que prometía prestaciones que sonaban a ciencia ficción para su época. Con alrededor de 200 caballos y una velocidad máxima cercana a las 100 millas por hora, el Marmon 16 ofrecía una combinación de potencia y refinamiento que superaba a muchos rivales más grandes y más pesados. Su chasis avanzado, su suspensión más elaborada y su diseño exterior limpio y elegante lo convertían en un coche que parecía adelantado una década. Era menos ostentoso que el Cadillac, pero más moderno, más preciso y más ligero, y eso lo hacía destacar. Sin embargo, igual que el Bentley 8 litros, fue víctima del contexto. Nació en plena Gran Depresión y su precio elevado lo condenó. Apenas se construyeron 400 unidades, lo que hoy lo convierte en una rareza absoluta. Pero su influencia técnica fue enorme. Demostró que la grandeza no dependía solo del tamaño, sino de cómo se aplicaba la ingeniería. El Marmon 16 es uno de esos coches cuyo nombre no conoce todo el mundo, pero cualquiera que lo ha visto o escuchado sabe que estuvo muy cerca de ser el mejor de su tiempo. Un gigante discreto, adelantado y trágicamente olvidado por culpa de la historia. A finales de los años 60, cuando la fiebre del músculo estaba en su punto más alto, Oldsmobile decidió que también quería su lugar en el Olimpo de los .8 gigantes. Así nació el Rocket 455, un motor de 7,5 litros que redefinió la brutalidad mecánica. Desde su debut en 1968, se convirtió en el estandarte de la marca gracias a una característica muy clara: un torque absolutamente descomunal disponible casi desde el ralentí. Las cifras oficiales variaban según la versión, pero lo importante no era el número exacto, sino la sensación. Cualquier coche equipado con este motor parecía querer arrancar el asfalto de cuajo. El Rocket 455 apareció en coches que hoy son leyenda, como el Oldsmobile 442, el Cutlass o el Toronado. En su versión más radical, la W30 entregaba oficialmente 370 caballos, pero lo que realmente impresionaba era superar las 500 libras-pie de torque sin esfuerzo. Esa entrega lineal, inmediata, casi violenta, convirtió a estos modelos en auténticas bestias del cuarto de milla. El 442 con este motor era capaz de marcar tiempos de 13 segundos, una cifra que pocos coches modernos pueden presumir sin asistencia electrónica. Pero el Rocket no solo era fuerza, también se ganó una reputación de fiabilidad que elevó su estatus entre mecánicos y entusiastas. Podía devorar kilómetros sin reparaciones mayores siempre que se cuidara lo básico. Ese equilibrio entre fuerza salvaje y durabilidad lo convirtió en uno de los pocos motores gigantes que sobrevivieron dignamente al paso del tiempo. Hoy, quien encuentra un Rocket 455 bien conservado sabe que tiene en sus manos un pedazo incontestable de la era dorada del músculo americano. No era solo grande, era bueno, muy bueno. Si Oldsmobile tenía su monstruo, Buick no estaba dispuesto a quedarse atrás. En 1970 presentó el Buick 455, un V8 de 7,5 litros que, lejos de ser una copia, tenía personalidad propia. Lo que diferenciaba a Buick era su obsesión por mezclar potencia bruta con un refinamiento casi aristocrático. Mientras otras marcas apostaban por la agresividad, Buick quería demostrar que un muscle car también podía ser elegante. Y así nació su obra maestra, el Stage 1. El Stage 1 es, para muchos expertos, uno de los motores más subestimados de la historia. Oficialmente entregaba 360 caballos, pero de nuevo las cifras oficiales se quedaban cortas. Las pruebas independientes demostraron que superaba a muchos rivales más famosos, incluidos el Hemi Cuda y el Chevelle LS6, dos pesos pesados que presumen de títulos y récords. Con más de 510 libras-pie de torque, el 455 Stage 1 empujaba al Buick GSX con una autoridad impresionante. En condiciones perfectas, este coche era capaz de recorrer el cuarto de milla en 13,4 segundos, un registro de absoluto respeto. El encanto del Buick 455 no estaba solo en su rendimiento, sino en su carácter dual. Era capaz de arrancarte una sonrisa cuando pisabas el acelerador a fondo, pero también podía comportarse como un motor suave y dócil en conducción diaria. Buick lo vendía como un muscle car refinado, y eso era exactamente lo que entregaba. Hoy su legado es incuestionable. Entre coleccionistas, un Stage 1 original es considerado una joya.
Representa esa rara combinación de brutalidad y elegancia que pocos motores antes o después han logrado ofrecer al mismo nivel. Pontiac siempre fue la marca rebelde dentro del grupo General Motors, la que no aceptaba las reglas y prefería demostrar las cosas en la calle antes que en el marketing. Por eso, cuando presentaron su 455 en 1970, el mensaje fue claro. Esto no iba a ser un motor más. Era un V8 de 7,5 litros diseñado para competir incluso después de que las nuevas normativas empezaran a asfixiar al músculo americano. Y entonces llegó su variante más extrema, el Super Duty 455, lanzado en 1973. Oficialmente declaraba apenas 310 caballos por las nuevas métricas de medición, pero los ingenieros de Pontiac sabían que su verdadero potencial era muy superior. Su construcción reforzada incluía cigüeñales forjados, pistones de alta resistencia y culatas de alto flujo, elementos propios de motores pensados para soportar un trato salvaje. Era un bloque diseñado para competición escondido dentro de un coche de calle, y eso lo convertía en una anomalía maravillosa en plena época de restricciones. El Firebird Trans Am, equipado con el Super Duty 455, era un coche capaz de plantar cara a casi cualquier rival. En pruebas reales podía igualar o superar a muscle cars mucho más famosos, y lo hacía sin perder la mítica identidad deportiva de Pontiac. El 455 no solo fue grande, fue el último rugido de una marca que siempre había defendido la performance por encima de todo. Representa el final de una era, el último golpe en la mesa antes de que la industria cambiara para siempre. Hoy es una pieza de culto entre coleccionistas porque simboliza la resistencia final del músculo en su forma más pura. Si hubo un motor que representó la filosofía de Ford de potencia para todos, ese fue el 460. Un V8 de 7,5 litros presentado en 1968 y que se mantuvo en producción durante casi 30 años, algo que ningún otro gigante de esta lista puede presumir. Este motor formaba parte de la familia 385 series y nació para mover lo más pesado que Ford ofrecía: enormes sedanes, lujosos Lincoln Continental, camionetas F-Series y hasta motorhomes. Era un motor versátil, robusto y sorprendentemente adaptable. En su primera versión ofrecía 365 caballos y casi 500 libras-pie de torque, suficientes para que cualquier vehículo equipado con él pareciera inmune al peso. En los años de la guerra del músculo, el 460 incluso se montó en coches como el Lincoln Mark III o en el Ford Thunderbird, añadiendo una brutalidad inesperada a modelos que, sobre el papel, estaban destinados al lujo y no al rendimiento. Pero lo que realmente hizo legendario a este motor no fue su potencia inicial, sino su capacidad para sobrevivir a todo. Con la llegada de las regulaciones de emisiones en los años 70, muchos motores grandes desaparecieron o quedaron reducidos a sombras de lo que fueron. El 460 perdió potencia, sí, pero mantuvo su fiabilidad. En los años 80 y 90 siguió siendo la opción preferida para vehículos de trabajo pesado y motorhomes que necesitaban torque constante y resistencia prolongada. Hoy sigue siendo uno de los motores más buscados para proyectos de camionetas clásicas y hot rods porque representa la esencia de Ford, robustez pura y una capacidad inagotable para soportar castigo. No era un motor sofisticado, pero sí uno que siempre cumplía. Antes de entrar en el podio final de los motores más grandes jamás montados en un automóvil, merece la pena detenerse en tres colosos que prácticamente definieron la palabra exceso. El primero es el Packard Twin Six, un V12 de 14,8 litros presentado en 1916. En plena Primera Guerra Mundial, este motor cambió la percepción de lo que un coche de lujo podía ser. Con apenas 88 caballos pero una suavidad incomparable, el Twin Six no solo dominó las carreteras, sino que terminó usándose en ambulancias militares por su fiabilidad. Fue tan influyente que inspiró directamente el desarrollo del posterior Peto 16 de Cadillac. El segundo gigante es el Bugatti Type 41 Royal, un coche que no parecía un coche, sino una declaración personal de Ettore Bugatti. Entre 1926 y 1931 creó un 8 cilindros en línea de 12,7 litros basado en ingeniería aeronáutica. El Royal no era simplemente enorme, era un monumento rodante de más de 6 metros de largo y 3 toneladas de peso. Se planeó producir 25 unidades, pero la Gran Depresión redujo la cifra a 6. Hoy cada una es considerada un tesoro nacional, un pedazo irrepetible de historia mecánica. Y finalmente, la cima del exceso,
el Fiat S76, conocido como la Bestia de Turín. Construido en 1911 con un único objetivo: batir récords de velocidad, montaba un motor de 4 cilindros que, dicho así, suena normal. Pero cuando descubres que tenía 28,5 litros de cilindrada, entiendes por qué es legendario. Sus pistones eran del tamaño de un cubo de pintura y su sonido directamente aterrador. Superaba las 116 millas por hora en una época en la que llevar casco era opcional y sobrevivir a la carrera no estaba garantizado. La Bestia de Turín es el recordatorio perfecto de una época en la que la ingeniería automotriz se movía entre la genialidad y la locura. Hoy vivimos en un mundo dominado por motores pequeños, turbos compactos y obsesión por la eficiencia. Los gigantes de 7, 8 o incluso 20 litros parecen imposibles, casi irreales. Pero existieron. Y no solo eso, definieron una época entera. Cada motor de esta lista fue una respuesta directa a un momento histórico, a una cultura que veía el automóvil como un espacio de libertad, lujo y poder. Eran máquinas que no pedían permiso, que no justificaban su tamaño y que hoy siguen impresionando incluso a quienes no son entusiastas. Puede que esos días no vuelvan. Las normativas, la tecnología y la mentalidad han cambiado para siempre. Pero mirar atrás y recordar estos titanes es entender una parte esencial de la historia del automóvil. No eran eficientes, no eran racionales, eran pura ambición convertida en hierro. Y por eso siguen siendo inolvidables. Si has disfrutado este viaje por la era del exceso mecánico, déjamelo en los comentarios. Y si quieres más historias imposibles del mundo del motor, suscríbete y quédate cerca, porque lo mejor siempre está por venir.